Colosenses capítulo 1, verso 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. Y si usted puede subrayar en su Biblia esta expresión: por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Vamos a leer hasta aquí en esta tarde. Como les decía minutos atrás, el tema que vamos a compartir tiene por título El reino y la sustancia que lo sustenta. Y vamos a intentar juntos en las intervenciones que nos han asignado hablar acerca de la verdad como una sustancia. Y vamos a ir construyendo un pensamiento en esta primera parte, y la continuaremos mañana, referido a lo que sustenta el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de las buenas noticias de lo que Dios en Cristo realizó en la cruz. Y ese es el Evangelio, o esa es la buena noticia que transmitimos. Un gran teólogo que se llama Tim Keller, tal vez alguien haya leído alguno de sus libros, él dice que nunca se nos va a revelar la gracia o la bondad de Dios hasta que no nos hayamos enfrentado a la ira de Dios. Solo la buena noticia cobra relevancia cuando se conoce cuál es la mala. Y el Evangelio es esa buena noticia por lo que anuncia, por lo que da a conocer. No es un anuncio de cosas que van a pasar, sino que es el anuncio de algo que aconteció. En el contexto en el que la palabra evangelio se utiliza, en el contexto histórico y social, la palabra evangelio da la idea de un ejército que vence a un enemigo, que conquista un nuevo territorio y que envía heraldos o predicadores a anunciar que la victoria se había efectuado, que la victoria había sido completa. Y ese era el anuncio o la buena nueva que se anunciaba o que se compartía. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a la palabra evangelio, nos acercamos al entendimiento de lo que aconteció en la cruz y cómo eso nos afecta a nosotros. El evangelio no está posicionado en cosas que van a pasar, sino en una postura frente a algo que sucedió. La cruz de Cristo fue el divisor de la historia, fue el divisor de la creación, vieja creación, nueva creación, viejo hombre, nuevo hombre, primer Adán, postrer Adán, tinieblas, el reino. El punto, la cresta, la frontera divisoria es la cruz. Por lo tanto, entender lo que allí pasó y entender lo que allí sucedió y las implicancias que eso tiene en nuestra vida hoy, describe en gran parte la propuesta del Evangelio. Uno de los aspectos al cual nosotros nos acercamos en días como estos, días de encuentro, de conferencia, de capacitación, de entrenamiento, es a un entendimiento más claro, a un entendimiento más nítido, más real, sin tantos velos, sin tantos agregados. Saber qué fue lo que aconteció allí, saber qué fue lo que se recobró y qué fue lo que se quitó. Eso en gran parte describe la actividad del Evangelio. Nosotros como predicadores, todos los que estamos aquí y hemos nacido de nuevo, que hemos sido constituidos ministros del Evangelio, tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que anunciamos, conocer qué es lo que anunciamos. Y aquí vamos a comenzar a describir algunas realidades que el apóstol Pablo nos plantea en Colosenses, solo a modo de introducción para el tema que vamos a tocar en estos 2 días. El apóstol Pablo dice la palabra verdadera del Evangelio. Si hay que hacer una aclaración de una palabra verdadera, probablemente es porque haya una palabra falsa. Y el apóstol Pablo va a elogiar la fe de la iglesia de Colosas,
diciendo que se había oído el amor y la fe que entre ellos tenían y que eso en gran parte estaba relacionado a la palabra verdadera del Evangelio que habían recibido. Por lo tanto, y solo a modo de recapitulación de las primeras 2 sesiones que tuvimos en esta mañana, lo que producimos o el fruto que damos es el resultado del Evangelio que creemos. El apóstol Pablo, al elogiar a la iglesia de Colosas como una iglesia donde abundaba fe y donde abundaba amor, el mismo elogio que se da a la iglesia en Éfeso, describe y dice que gran parte de ese amor y de esa fe que se vivía en la iglesia de Colosas se debía a la palabra verdadera del Evangelio que habían recibido. Y en el verso 6 dice, en lo que nosotros nos vamos a basar en esta primera parte, que esa palabra que había llegado a ellos como al resto del mundo, y si nos da el tiempo intentaremos describir esa expresión, todo el mundo, como hacía todo el mundo, crece y lleva fruto. Mire por favor a la persona que está a su lado para garantizar que no está dormida y dígale por favor, crece y lleva fruto. La palabra verdadera del Evangelio crece y lleva fruto. Ahora, ¿cómo garantizamos que esa palabra crezca y lleve fruto? El apóstol Pablo en el final del versículo nos va a dar la respuesta. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día, y el apóstol va a marcar un patrón, va a marcar un modelo, va a poner o a elevar una vara. Él va a decir, desde el día que oísteis y el día que conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que oíste y desde el día que conociste. El apóstol podría haber dicho solamente desde el día en que te predicaron. Pero él se encarga de afirmar que para que la gracia y la verdad de Dios crezca en una congregación, crezca en una familia, crezca en una ciudad, tiene que haber un patrón: oír y conocer. Oír sin conocer es insuficiente y conocer sin oír no se puede. Por lo tanto, necesitamos recuperar el patrón de las Escrituras para entender que llevar y dar fruto y crecer, y como se nos dijo esta mañana, aumentar, avanzar el Evangelio, avanzar el reino, etcétera, solo es posible si oímos y conocemos. Oír nos habla de la receptividad. Oír nos habla de lo que se nos dijo esta mañana acerca de recibir la verdad, estar en paz con quienes nos ministran la palabra para poder oír. La palabra viene y es como aquella semilla que se siembra en la buena tierra. Es el proceso de oír. Conocer es un proceso más profundo. Conocer demanda tiempo. Conocer demanda esfuerzo. Conocer demanda dedicación. Conocer demanda riego. La razón por la que tenemos muchos cristianos superficiales en nuestros días es porque somos buenos oidores, pero no dedicamos tiempo a conocer. Inquirir, indagar, escudriñar. El apóstol Pablo resalta la actitud de la iglesia de Berea en Hechos capítulo 17 y dice: ellos eran más nobles que los de Tesalónica porque inquirían, escudriñaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. No lo hacían con un espíritu de sospecha para ver si lo que dicen está en la Biblia. No, sino porque oír es una cosa y conocer demanda nuestra participación. El oír es un asunto de la gracia de Dios. El sembrador salió a sembrar. Cada vez que alguien sale a sembrar la buena palabra y alguien oye, comienza el proceso. Pero si se oye y no se conoce, el proceso queda a la mitad del camino. Somos llamados, yo creo que es la propuesta de Dios en estos días, no solamente a oír, sino a conocer. Ahora, el oír es un asunto de la gracia de Dios. El conocer es un asunto de nuestra responsabilidad. Somos responsables en buscar, proseguir, en conocerle. Conocerle y tener su conocimiento, conocerle y saber cómo fui conocido, conocerle para entenderle. Porque todo lo que no entendemos no podemos disfrutarlo.
Mi abuela, antes de partir con el Señor, tenía un celular, esos Nokia 1100. No sé si acá llegaron esos que eran indestructibles. Los tiraba, los mojaba, les partía la pantalla, les pasaba por arriba con el auto y seguía andando. Y mi abuela utilizaba ese teléfono con dos funciones: verde para atender, rojo para cortar. Y después aprendió que era 2 veces verde y llamaba al último contacto. Entonces, si quería llamar, no sé, a mi papá y a mí me había llamado el último, me llamaba a mí y me decía, decile a papá que me llame, porque no sabía buscar en el directorio. Entonces, justo habían empezado a salir los primeros smartphones, donde recién había aparecido Facebook, Instagram y demás. Entonces dijimos, vamos a cambiar el teléfono. Vamos a comprar uno con pantalla táctil, donde pueda descargar Facebook, donde pueda descargar. Y entonces mi abuela dijo, no, si yo para lo único que lo uso es para verde para atender y rojo para cortar. Efectivamente le regalamos el celular y efectivamente para lo único que lo usaba era para verde para atender y rojo para cortar. Y en ese momento mi hermana y yo éramos mucho más chicos, entonces tener un celular al alcance era buenísimo. Entonces nosotros descargábamos juegos y descargábamos. Y abuela, mira todo lo que podés hacer. Y mi abuela usaba verde para atender y rojo para cortar. Y cuando uno le preguntaba, ¿pero por qué? La respuesta era muy sencilla, porque no lo entiendo. Si no entendemos el Evangelio, si no entendemos el reino, si no entendemos la verdad, si no entendemos lo que nos fue descrito tan magistralmente esta mañana en las 2 sesiones, corremos el riesgo de oírlo, pero no conocerlo. ¿Y cuál es el problema de oírlo y no conocerlo? Que de tanto oírlo genera fastidio. Otra vez reino, otra vez Cristo, otra vez la iglesia, otra vez el amor. Porque como lo oímos y no lo conocemos, no hay necesidad de renovar el conocimiento, porque solo lo oímos. Gracias por su amén, tan lindo, tan de 3 de la tarde, de un viernes con 33 grados afuera. Afuera, porque acá adentro se menos. Somos llamados no solamente a oír. Claro, comienza con el oír. Es indispensable el oír. El oír es necesario porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero profundizar es un asunto de nuestra responsabilidad. Y me llama la atención la expresión del apóstol Pablo: y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En verdad. Y si usted puede dejar detenida allí esa expresión y acompañarme a Hebreos capítulo 13, verso 9. Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nuestro entendimiento de Cristo, nuestro conocimiento de Cristo va a moldear nuestro conocimiento y entendimiento de la iglesia. Cómo hacemos iglesia, cómo somos iglesia, cómo disfrutamos la vida de la iglesia, está determinado en gran manera por cuánto conocemos de Cristo. Recuerden, no es solo oír, es conocer. Ese conocimiento experimental, ese conocimiento que afirma, ese conocimiento que aprende, ese conocimiento que agarra, que atrapa. Es lo que el autor a los Hebreos dice: buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. En la medida en la que le conocemos, es en la medida en la que entendemos más. Y es en la medida en la que entendemos más que sabemos cómo operar. Muchos de nosotros somos guiados por nuestros sentidos porque no le hemos conocido lo suficiente como para entender que hay una mejor manera de operar. No estamos buscando nuevas frases. No estamos buscando algo novedoso. No estamos buscando algo que ¡wow! Sino cómo eso lo conocemos de tal manera que se hace una realidad en nuestras vidas.
el mensaje del Evangelio no es un mensaje recordado aquí, sino un mensaje asimilado aquí. Es imposible recordarse todo lo que uno oye, como es imposible que usted recuerde lo que comió el 14 de septiembre de 1999 o el 14 de febrero de 1998 o el 25 de mayo del 2008. Usted no va a recordar, pero si usted está vivo es porque un día comió. Si usted está aquí hoy, en esta tarde, porque en el 98, en el 99, en el 2000 comió. Entonces lo importante no es un mensaje recordado en la mente, sino una vida asimilada aquí adentro que pueda crecer y desarrollarse de tal manera que todo lo que está a nuestro alrededor sea impactado por la manera en la que vivimos y la manera en la que andamos. Ahí es donde podemos decir que comenzó el Evangelio. ¿A qué le llamaban los apóstoles la doctrina? ¿O a qué referencia hacían cuando hablaban de la doctrina? Hablaban de la centralidad, de la supremacía y de la universalidad de Cristo. Cristo como el centro, Cristo como el todo y el todos, y Cristo como lo supremo. Desviarnos de eso, desviarnos de la centralidad, de la universalidad, de la supremacía, es desviarnos de la verdad. Cuando colocamos al hombre en el centro del Evangelio y lo hacemos destinatario de todo, como bien nos decía la pastora Ligia esta mañana, estamos corriendo y estamos torciendo. Y a veces no es con malas intenciones, a veces de gente que oyó pero no conoció. Oír no es suficiente si buscamos llevar a una generación a la verdadera salud. Avanzamos un poquito más para ya comenzar a aterrizar, que seguro va a ser un aterrizaje de emergencia, pero vamos a aterrizar, no se preocupe. ¿Cuál es el antídoto contra el engaño? El apóstol Juan, pero primero el Señor en Mateo 24, advierte de los engañadores. Se levantarán muchos falsos cristos. ¿Cuál es el antídoto contra el engaño? El antídoto contra el engaño es una buena dosis de verdad. Una buena dosis de verdad. Cuando usted conoce lo verdadero, lo falso no pasa tan rápido. Tengo un amigo que trabaja en un banco y él me contaba de los cursos que les dan para identificar si los billetes son verdaderos o los billetes son falsos. Por el olor, por el tipo de papel, por el tamaño, por la impresión, por un número de serie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil. Si usted a mí me da un billete falso, probablemente pase. Pero si se lo da a mi amigo solo con verlo de lejos ya sabe que es falso. Porque es en la medida en la que conocemos lo verdadero que lo falso se discierne más rápido. ¿Por qué tenemos generaciones engañadas por el engaño o engañadas por doctrinas engañosas? Porque no conocen la verdad. Porque cuando usted y yo conocemos la verdad, estamos blindados contra el engaño. El antídoto contra el engaño es la verdad. Y los discípulos perseveraban. Necesitamos dedicarnos. Ámbitos como estos, reuniones como estas, días como estos son días donde perseveramos. Pero no solo aquí, sino cuando volvemos a casa y lunes perseveramos, y martes perseveramos, y miércoles perseveramos, y jueves perseveramos, y continuamos perseverando en lo que se nos enseñó, perseverando en lo que oímos, permaneciendo en lo que conocimos. Entonces vamos creciendo o vamos elevando los niveles de inmunidad. Vamos elevando los niveles de inmunidad. ¿Dónde el engaño no entra? El engaño no entra donde hay una familia, donde hay un matrimonio, donde hay una congregación cimentada en la verdad, arraigada en la verdad, sobreedificada en la verdad, guardada en la verdad, la que conoce la verdad. Entonces el engaño no encuentra cabida. ¿Por qué no encuentra cabida? Porque estamos arraigados en la verdad. Y los índices de inmunidad, y mañana vamos a hablar de eso si nos alcanza el tiempo, los índices de inmunidad son elevados y el engaño no puede entrar.
y el engaño no puede entrar. Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y el verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mira el patrón, porque el patrón comienza con un planteo. No es justo. No es justo que dejemos de conocer la verdad. No es justo que descuidemos la palabra y la oración. No es justo que descuidemos a lo que Dios nos ha llamado. Y entonces viene el verso 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos aumentaba, o el número de discípulos crecía. Porque es en la medida en la que nos dedicamos a conocer. Y si yo logro en esta primera intervención de mi parte plasmar esto en tu corazón: conocer la verdad. Y conoceréis la verdad. No dice y oiréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es conocer la verdad, es profundizar en ella, es dedicarse a ella, es perseverar en ella, es centrar nuestra vida en la palabra de Dios. Hace un par de años atrás el Señor comenzó a hablarnos de lo que vendría como un despertar a la iglesia, de volver a la palabra de Dios y ver que hay cosas que hemos edificado que no son de acuerdo a la palabra. Y volver, y me llama la atención que en las escrituras cada libro que tiene que ver con reforma, como por ejemplo Nehemías y Esdras, comienza con claves como: y pusieron la palabra a lo alto. Sinónimo de preeminencia, sinónimo de gobierno. No es un cosquilleo a la mente la palabra de Dios, es poder gubernamental, es poder que gobierna nuestras vidas. Y entonces cuando la palabra gobierna nuestra vida, la palabra denuncia que en nosotros no es conforme a ella. Los ajustes, las reformas, las transiciones no pueden ser hechas en base a lo que me gusta o en lo que no me gusta. No puede ser hecha en base a lo que siento o a lo que no siento, sino conforme a la palabra. Porque si la palabra vuelve a tener preeminencia, la palabra denuncia qué es lo que está bajo engaño. Pero se dio cuenta que intencionalmente la operación de la religión en asociación con las tinieblas es menoscabar la palabra de Dios, es menospreciarla, es ridiculizarla, es llevar a las personas a no tener conciencia de la palabra que oyen. Hay se me fue la expresión que quería utilizar, pero hay un ataque sistemático de las tinieblas contra la palabra. ¿Por qué? Porque si la palabra no tiene preeminencia, entonces se va a edificar como querramos y no conforme a lo que Dios dijo. Perseverar, dedicarse, conocer, escudriñar, inquirir, nos lleva a conocer la palabra como patrón, como modelo y como diseño. Y entonces comienzan los ajustes. ¿Qué de mí no es conforme a la palabra? No que de mí no me gusta, o que no de mí no me va bien, o que que de mí no le va bien a otras personas. ¿Qué de mí no es conforme a la palabra? ¿Amo conforme a la palabra? ¿Vivo conforme a la palabra? ¿Ayudo en base a la palabra? ¿Cómo se rige mi vida frente a la palabra? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, cuando uno escucha mensajes como los de esta mañana y como los que vamos a oír en estos días, nuestra exposición no debiera ser: no estuvo bien, no estuvo bien, fue muy largo, no fue muy corto, yo hubiese usado este ejemplo, no, yo hubiese usado el otro. No, Señor, en la palabra del predicador quiero oír tu palabra para ver qué de mi vida se torció de tu palabra. Entonces no somos catadores de cultos, que gracias a Dios no se congrega ninguno en Zacapa, está tan lejos. Y el culto estuvo.
el equipo de alabanza como que, no sé, no me hizo llorar. Y el pastor parece que no oró antes de predicar porque el mensaje... Y nos volvemos catadores, desgustadores. ¿Se entiende la expresión? ¿Sí? Y juzgamos y medimos. No estuvo bien, no estuvo mal. No dijo eso. El versículo que usó no tenía que haber sido ese, tendría que haber sido el otro. Y no nos exponemos a conocer qué de nosotros no se ajusta a la palabra. Yo no sé si a ustedes le pasa. Yo le cuento mi experiencia para que ore por mí. Cuando yo escucho mensajes como los de esta mañana, lo primero que me ocurre es como la sensación de frustración. Uy, qué lejos que estoy. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Uy, qué lejos que estoy. Uy, qué alta que puso la vara la pastora Ligia. Uy, y después vino el apóstol Gustavo y la terminó. No llego nunca. En sí, nuestra actitud cuando oímos la palabra debiera ser: Señor, gracias, porque me das la oportunidad de conocer el diseño para hacer los ajustes necesarios. Señor, gracias, porque me permites ver en base a esto, en base a la palabra enseñada, en base a la palabra predicada, qué de lo que creo debe de ser modificado. Entonces no pienso que se la están agarrando conmigo. Ay, no, seguro porque mi esposo le contó a la pastora y al pastor y al apóstol, y entonces debe ser que por eso él está diciendo lo que está diciendo. No, es el Señor dándonos una oportunidad de exponer nuestras vidas a su palabra para ser ajustados en aquellas cosas que se torcieron. Hermano, a veces los desajustes no son maldad. A veces sí. A veces que sabemos que no es correcto y lo hacemos igual, pero a veces es ignorancia. Y el Señor permite que su palabra llegue a nosotros para que podamos ver qué de nuestras vidas, qué de nuestros matrimonios, qué de nuestras congregaciones, si presidimos congregaciones, no están de acuerdo a la palabra, porque en definitiva nuestras vidas se miden de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la verdad. Ajústese sus cinturones. En caso de despresurización, máscaras de oxígeno caerán de su compartimiento. No es justo que dejemos. Hay tantas cosas que debemos dejar como generación, pero no la palabra. Volver a estudiar, volver a indagar, volver a inquirir, como mencionaba recién resaltando a los hermanos de Berea, no con sospecha, no, ¿será que eso es así? A ver, vamos, no porque acá, no, sino con: Señor, quiero indagar, quiero inquirir, quiero escudriñar, quiero entender. Lo que creemos va a determinar lo que practicamos. Lo que creemos determina hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Creí, por lo cual hablé. ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿A qué está ajustada la doctrina que hemos abrazado en nuestras vidas? ¿Está abrazada a la centralidad, a la supremacía, a la universalidad de Cristo? ¿Es sana? Es decir, ¿reproduce salud o reproduce muerte? ¿Reproduce vida o reproduce enfermedad? Y entonces comienza el ajuste. Comienza el ajuste para que aquello que vayamos a creer y aquello a lo cual nos vayamos a aferrar sea de acuerdo a la verdad que está en Él. Y déjeme ir cerrando diciendo esto. Natanael, el apóstol, lo citó esta mañana. Natanael, según Juan capítulo 1, verso 41 en adelante, si no me equivoco. He aquí un varón israelita, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Y sabe dónde estaba Natanael?
Natanael estaba sentado en la higuera. La higuera representa la religiosidad. La higuera representa aquello que tiene hojas pero no tiene fruto. No todo el que está bajo religiosidad tiene una sustancia equivocada. No todo el que se sienta. Hay un amigo muy estudioso, me contaba, compartiendo un principio como este, me contaba que la costumbre de los judíos, y especialmente de los especialistas de la ley, era sentarse abajo de las higueras para entender o buscar entender las señales acerca del advenimiento de Cristo, del Mesías. Entonces, se cree que Natanael estaba participando de una de esas discusiones. ¿Cuándo va a venir el Mesías? Por eso Andrés le dice, Felipe le dice, hemos encontrado a quien estábamos buscando. No todo el que está bajo un sistema religioso está con una sustancia equivocada. Se puede estar sinceramente equivocado. Pero el Señor nos está sacando de esos sistemas. El Señor nos está arrancando del sistema de higueras y nos está trasladando al Hijo de Dios. Porque después, cuando dice, cuando te vi debajo de la higuera, antes que te vea debajo de la higuera te conocí. Y dice el verso 51, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a ángeles que suben y descienden y al Hijo de Dios. Mantener un corazón aferrado a la palabra, un corazón afirmado en la palabra, un corazón centrado en la palabra garantiza que conozcamos al Hijo de Dios más claramente. Aún que por momento estemos sentados bajo el árbol incorrecto. Debemos decidir si solo vamos a oír o vamos a conocer. Y quiero cerrar, me quedan 6 minutos. El propósito de la reforma, de la palabra, de recobrar esto que se nos habló esta mañana y que se nos va a seguir hablando en estos días, es volvernos a la palabra, es renovar nuestro odre. El odre representa los sistemas de pensamiento, los sistemas de creencia, lo que creemos, renovarlos. Y Dios va a permitir en estos días, y quiero establecer esta palabra en el ambiente, Dios va a permitir en estos días que nuestros sistemas de creencia sean ajustados, sean no emparchados. ¿Se entiende emparchados? Sí. Sino renovados, transformados. Vas a salir y tu primera impresión será, tengo una nueva mente. Tengo una nueva mente para contener lo que Dios está haciendo. Tengo una nueva mente para que lo que Dios nos está dispensando no se pierda. Hoy veía esta mañana mientras estábamos cantando y estábamos escuchando la palabra al Señor literalmente cambiar mentes. La imagen que yo veía era cambio de cabezas, pero entendí a lo que representaba espiritualmente. Una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver. Estos son días de profundo arrepentimiento, de cambio de mentalidad, de aquellas cosas que creímos sinceramente en viejas estaciones, pero que no hacían parte del diseño de Dios. De aquellas cosas que creímos, pero no eran conforme a la verdad que está en el Señor. Y entonces comienza el proceso de reforma. El proceso de reforma no es traumático si se entiende el propósito. Claro, hay traumas en el medio porque hay cosas que antes hacíamos que ahora ya no hacemos. Hay canciones que antes cantábamos que ahora no cantamos, pero no es porque cambió el mensaje, es porque cambió la mente. Es porque se renovó el odre, es porque se purificó lo que creemos. Es muy fácil cambiar letra de canciones y poner a Cristo en la letra de canciones, pero si no cambió nuestra mente, entonces estamos poniéndole un remiendo a un paño viejo. Es muy fácil cambiar la manera que oramos. Señor, Espíritu Santo, descienda aquí. No es cierto, no descienda porque ya está. Entonces, no, pero seguimos creyendo que tiene que venir. Es muy fácil tomar lo que se nos está dispensando en esta estación
y reproducirlo porque es nuevo o porque es revolucionario. No, hermanos, no es ni nuevo ni es revolucionario. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Solo que nos corrimos tanto. Solo que nos desviamos tanto. Solo que dejamos de perseverar. Y entonces, cuando dejamos de perseverar, comenzamos a añadir. Cuando lo sacamos a Él del centro, nos ponemos nosotros en el centro. Y mire que eso es más rápido de hacerse, que hasta a veces ni nos damos cuenta. Pero el Señor nos está ajustando. Puede abrazar al que tiene a su lado, si tiene un poquito de confianza, y decirle: el Señor nos está ajustando. Nos está volviendo a su palabra, nos está volviendo a su verdad, nos está volviendo a su Hijo. No a conceptos, no a dogmas, no a punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, sino a Él. A Él, a Él. Y entonces estamos comenzando a ver más claro. Y entonces, en la medida en la que lo vemos, la pastora Ligia lo dijo esta mañana cerrando su mensaje: la imagen que vemos es la imagen a la que nos transformamos. Y entonces, cuando lo vemos a Él en las enseñanzas, en la canción, en la oración, cuando lo vemos a Él en el discipulado, cuando lo vemos a Él en la acción social, cuando lo vemos a Él sirviéndonos los unos a los otros, cuando lo vemos a Él, eso comienza a ser nuestro espejo, pero no para condenación, sino para transformación. Y entonces comenzamos a ver: esto tiene que ser ajustado, esto tiene que ser ajustado, pero comienza aquí adentro. Comienza aquí adentro diciendo: Señor, no solo quiero oír. Claro, porque comienza con el oír. Es nuestra exposición a la palabra. ¿Sabe? Hay personas cuando escuchan por primera vez Cristo en el centro, Cristo supremo, Cristo en todo y en todos, dicen: ¡wow! ¿De verdad? Claro, porque la primera exposición genera una confrontación con todo lo que hemos edificado que no era Él. Pero no es solo la exposición lo que genera transformación, sino nuestra actitud del corazón al decir: sí, Señor, he oído tu palabra. He oído tu palabra. Oro al Señor que estos días seamos compungidos. No aquí, sino aquí. Esa expresión compungido, hace una semana que la estoy dando vuelta de reverso y para el otro lado, y después la doy vuelta para el otro y la pongo pata para arriba y pata para abajo. Esa expresión compungido da la idea de un cuchillo que atraviesa. Y no solo que atraviesa, sino que veo cuando lo clava y hace así como que con gusto, ¿no? Como que con ganas. Son días donde el Señor va a compungir nuestros corazones. Y no nos va a presentar algo nuevo, nos va a presentar al nuevo. Oh. Una cosa es oír algo nuevo. Nuestra mente puede decir: wow, esto nunca lo escuché. Wow, ¿dónde estuve los últimos 20 años de cristiano? Wow, y nos quedamos en el wow. Pero si nuestro corazón se compunge, entonces quiere decir que no escuchamos algo nuevo. Quiere decir: hemos conocido al nuevo. Y entonces todo comenzará a ser transformado en función. Jesús dijo, hablando de sí mismo: yo soy la verdad. La verdad es más que una serie de creencias o un conjunto de principios. Detrás de todo eso hay una persona, Cristo mismo. Cada faceta de la verdad debe aumentar siempre nuestro entendimiento y nuestra comprensión de la naturaleza y el carácter de Cristo. Porque la verdad que no sea cristocéntrica y que no revele a Cristo no es una verdad en absoluto. No puede haber una verdad sin Él. Oh. Hermanos, le dice Pablo a los de Corinto, a Israel lo seguía una roca, pero la roca que le seguía no era una roca. La roca que le seguía era Cristo. Y el pan que caía del cielo no era pan,
era Cristo. Y el agua que brotó de la peña no era agua, era Cristo. Y la columna no era la columna, era Cristo. Y la nube no era la nube era Cristo. Y usted comienza a ver Cristo en Génesis, Cristo en Éxodo, pero no desde un libro. No desde un libro. No desde una búsqueda en Google, tipologías de Cristo en el Antiguo Testamento. No, sino desde el conocimiento. Y entonces abro Josué. Yo estoy metido en el libro de Josué en este último mes y medio como nunca antes lo había estudiado, encontrando a Cristo en el cruce del Jordán, a Cristo en las 12 piedras, a Cristo en el paso en seco, a Cristo en Gilgal, a Cristo en la victoria de los 31 reinos. Y entonces comienzo a ver que puedo decir que es verdad porque lo veo a Él. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, no porque tiene una defensa moral solamente. La iglesia es columna y baluarte de la verdad porque lo tiene a Él. Si puedes levantar tus manos y adorar al Señor y orar al Padre de las luces en esta tarde y en estos días, que el Señor nos permita conocerle más, que el Señor nos permita conocer la verdad, no solamente en el oído de lo que escuchamos, sino en la experiencia de lo que conocemos. Señor, ajusta nuestras vidas a tu palabra, compunge nuestros corazones en estos días, compunge nuestros corazones en estos días. No solamente a una nueva manera de decir las cosas, no solamente a una nueva manera de cantar, no solamente a una nueva manera de orar, de predicar o de servir, no, sino al conocimiento de la gracia de Dios en verdad, para que entonces la palabra crezca y lleve fruto. Vamos a estar de pie, por favor. Y quisiera pedirte, ahora vamos a tener un tiempo de alabanza, que mientras este tiempo se gesta, puedas hacer una oración allí donde estás. Si deseas: Señor, no quiero solo oír, quiero conocer. Quiero conocer conforme a la verdad que está en ti. Quiero conocer en verdad. Quiero conocer la verdad. Quiero experimentarte, que este día y medio que queda, que estos 2 días desde lo que se empezó a construir esta mañana en nosotros, haya en nosotros un verdadero arrepentimiento de aquellas cosas que hemos edificado sin ti, de aquellas cosas que hemos creído que no eran conforme a tu verdad. Pero no para condenarnos, ni para lastimarnos, ni para autoflagelarnos, sino para decir: Señor, he oído tu palabra. Señor, he sido confrontado por ella. Ahora quiero migrar al siguiente paso: conocer, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento, en la comunión, en las oraciones. Quiero perseverar hasta que pueda entenderlo. Hazme conocer. Y entonces, cuando el Señor ve humildad en el corazón, cuando el Señor ve que no hay engaño en nosotros, aunque estemos bajo la higuera equivocada, Él en su maravillosa gracia nos dará a conocer el misterio que ha estado oculto en otros siglos y edades, pero que ahora es dado a conocer a nosotros los santos. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero eso no puede, esa revelación comienza en el oír, pero se activa en el profundizar, se activa en el conocer, se activa en el escudriñar, se activa en el inquirir. Señor, de todo corazón rogamos, haznos conocer, haznos conocer.